Hola, lo que voy a hacer en estos últimos tres videos de la semana, voy a hacer un pequeño resumen de los tres grandes temas que sintetizan, yo creo, todo lo que hemos visto durante el curso. El primer gran tema es fuerzas de presión, fuerzas, mejor dicho, y esto acá puede ser presión y teorema de cantidad de movimiento, donde partiendo por el teorema de cantidad de movimiento, dice que la sumatoria de las fuerzas externas, vector, que están actuando sobre un volumen de control, va a ser igual a la sumatoria de los ρ, q, v, vector, que sale, menos la sumatoria ρ, q, v, vector, que entra. ¿Ya? Y esta es la sumatoria de las fuerzas externas, hace fuerzas externas aplicando, que están actuando sobre el volumen de control. ¿Ya? Donde dentro de cada una de estas fuerzas externas está, por ejemplo, la fuerza de presión, está el mg, etcétera. ¿Ya? Y el resto de fuerzas que pueden eventualmente estar actuando sobre el volumen de control. ¿Ya? Por otro lado, cuando estamos hablando de las fuerzas de presión, fuerzas y torques de presión, de, de presión, lo que tenemos es en general, vamos a estar hablando sobre un supuesto de hidrostática, ¿ya? Donde la presión va aumentando con la profundidad y aumenta linealmente en función de la densidad del fluido, donde básicamente el principio es de que la presión que yo tengo en este punto acá tiene que ser la presión que yo necesito para que toda la columna de agua que tengo hacia arriba no se me caiga, ¿ya? Y poder explicar el equilibrio estático. ¿Ya? En este sentido, tenemos definida la fuerza de presión desde el punto de vista vectorial como menos la integral de P por N de S, donde esto de acá sería la fuerza del fluido sobre la superficie. ¿Ya? En este otro caso acá tenemos la fuerza externa que está ejerciendo la superficie, imagínense un volumen de un TCM sobre un volumen de control. Las fuerzas que aparecerían acá, la fuerza externa sería la fuerza que está ejerciendo el resto sobre el fluido, sobre el volumen de control, pero ahora como en el caso de la fuerza y torque de presión, como tenemos un signo menos puesto por acá, estamos hablando de las fuerzas que ejerce el fluido sobre la superficie. El típico ejemplo es sobre una superficie que es lo que determina, por ejemplo, las cargas estructurales que tiene que resistir la superficie. ¿Ya? Donde P es la presión, el N es el vector normal a la superficie, que es el que me da la dirección, y estamos integrando sobre el manto de la superficie. En este caso de acá se identificó que hay fuerzas sobre superficies planas, pueden ser horizontales o inclinadas, donde en general el módulo de la fuerza de presión lo vamos a escribir como ρ g h sub p por la superficie, h sub g, perdón, donde h sub g es la profundidad del centro geométrico de la superficie, geométrico de la superficie, o bien lo que estamos diciendo es que sobre una superficie que es plana, da lo mismo si está inclinado o si es horizontal, la fuerza de presión que vamos a estar calculando va a ser la presión en el centro geométrico de la superficie por la superficie, ¿ya? En términos de, no sé, por la cantidad de metros cuadrados que tiene la superficie. El, ¿Ya? Y por otro lado tenemos el torque, y aquí eh, lo vamos a escribir como ρ g 0 teta por el momento de inercia,
más xg por xg menos dx por s. ¿Ya? Esto acá es la ecuación 4.72 de la punta. ¿Ya? Donde el I sub g es el momento de inercia de la superficie. ¿Ya? Y la idea de que si no sé, pues, si tenemos tenemos el punto donde la presión es igual a la presión atmosférica, y vamos a tener una superficie que está inclinada por acá. Esa es mi superficie, está inclinada en un ángulo teta. Las cosas que vamos a estar viendo es xg, es la distancia a la cual está el centro geométrico de la superficie. Acá es el centro geométrico de la superficie, está puesto por aquí. La distancia a la cual está el centro geométrico de la superficie respecto de la isoterma, donde la isóbara donde la presión es igual a la presión atmosférica. Y esta distancia d sub x es, es el brazo de aplicación. Es la distancia entre el punto de giro donde yo estoy calculando el torque y el centro geométrico. Al revés, hasta acá. ¿Ya? Medido desde ahí. Tal que xg menos dx sería el brazo de aplicación. Si es que nosotros lo medimos esta acá es el eje para el cálculo del torque. En este caso acá estamos hablando de un torque, donde esto es eje Y, esto es Z, y hacia adentro tenemos Y, ¿ya? Entonces estamos hablando que I sub I es el centro, el momento de inercia de este sistema es como si estuviera girando en este sentido, ¿ya? X, Z, y el giro está dado en I, ¿ya? Por eso es la conversión de signo que tenemos acá. Entonces, en este caso acá vamos a tener una fuerza de presión que va a estar actuando un poquito más abajo del centro geométrico y que lo que va a tender es abrir esta compuerta en este sentido de acá, ¿ya? Eh, Esto sería básicamente lo que aparece para efectos del cálculo de la profundidad del centro geométrico, o sea, de fuerzas de presión y torque eh, sobre superficies planas. Y esas sobre superficies planas pueden ser inclinadas, verticales o horizontales, ¿ya? Y en el caso de las fuerzas, aquí estamos, sobre las superficies curvas, o sea, vamos a tener las fuerzas verticales, ¿ya? De presión vertical, que sería F sub Z, que en términos generales la podemos escribir como ρ G por el volumen B, donde en este caso acá el volumen B es el volumen eh, de fluido hasta la superficie libre que tenemos, ¿ya? Y es un volumen, no es un volumen real, sino que es un volumen como más bien ficticio, como en algún minuto le mencioné. ¿Y por qué ficticio? Es porque imagínense que tenemos un cuerpo que está sumergido aquí, esta forma, esta carita que yo tengo. Todo esto acá está cerrado, ¿ya? Y acá hay un sentido más o menos. Eh, Imagínense que nosotros tenemos agua hasta aquí, ¿ya? El volumen B de fluido que va a estar actuando va a ser todo ese volumen de acá, ¿ya? Que no es el volumen real, porque si yo me pongo en estricto rigor, el volumen real de agua llega solamente hasta esta etapa de acá, sino que tengo que contar todo el volumen que voy a tener hasta la superficie que va a estar actuando sobre arriba.
Y en este caso de acá sería una superficie que va a tender a hundir, o sea, sería una fuerza de presión que va a tender a hundir la superficie, y por lo tanto la resultante es hacia abajo. En pocas palabras, lo que tenemos, lo que está diciendo este resultado de acá es algo que ustedes ya conocen, que sería básicamente el peso del agua que yo tengo hacia arriba. ¿Ya? Si tengo una superficie, ¿cuál es la fuerza de presión que está ejerciendo el líquido sobre esta superficie? Va a ser equivalente al peso de agua que yo tengo, que me va a estar tendiendo a hundir el líquido. En el caso que, tenga, que esté calculando la fuerza de presión sobre la cara de arriba de la superficie, y si estoy calculando la fuerza de presión sobre la cara de abajo de la superficie, ese peso de agua lo que va a estar haciendo es levantar al fluido. Y por eso es que está este signo más o menos puesto arriba. Así que ese sería un primer resumen de los contenidos. Claramente tienen que revisar todo el apunte, más todos los videos anteriores y cosas que hemos hecho. Pero en general, cuando estamos hablando de fuerzas, estamos hablando de fuerzas de presión y teoría de cantidad de movimiento. Eh, y en el caso de la fuerza de presión, se distingue entre fuerza de presión sobre superficies planas, horizontal o inclinada, y fuerza de presión vertical, entendiendo que cualquier superficie, si quiero calcular la resultante de la fuerza de presión que van a estar actuando sobre esta superficie, el primer ejercicio sería descomponer entre fuerza de presión horizontal sobre caras verticales, que serían las proyecciones de esta superficie sobre los planos que tengo hacia allá o hacia acá, más lo que son las fuerzas verticales. Las fuerzas sobre las proyecciones de la superficie se calculan como si fueran fuerzas de presión sobre superficies planas verticales con seno de teta igual a 1. Y las fuerzas de presión vertical son esencialmente gamma por el volumen de fluido que yo tengo hasta la superficie libre, entendiendo que ese es eso que les acabo de decir, tiene que considerar que no necesariamente es un volumen de fluido que yo voy a tener, un volumen real de fluido, sino que es más bien como este volumen ficticio que es el que me condiciona cuál es el que está dado por la fuerza de presión que yo voy a tener, van a estar actuando sobre mi superficie. Eh, Eso sería por el momento. En general, todas estas fuerzas de acá, hay una presión atmosférica que es una constante, ¿ya? La fuerza de presión hagamos, sobre gases, tenemos que la presión es uniforme, por lo tanto, la fuerza de presión va a ser igual a la presión por el área, ¿ya? ¿Cuál es la fuerza de presión que está actuando sobre esta pared? Bueno, la presión dentro de la fuerza del aire sería la presión del aire por la superficie, ¿ya? Y eso es porque principalmente nosotros en la escala civil podemos trabajar perfectamente con que los gases tienen una presión uniforme, que no cambia significativamente en la vertical. Eh, Puede cambiar en el tiempo, por termodinámica y todo eso ahí, pero no cambia en el espacio. Por lo tanto, las fuerzas de presión de los gases es directamente la presión por el área y la componente está dado principalmente por la normal en la superficie que yo estoy calculando. Eso, nos vemos, chao.